Siguiendo con este seminario virtual y tratando de aprender electrocardiograma, recordemos que en la primera parte lo que hicimos es un repaso de cómo eran los mecanismos o las etapas que se iban produciendo entre que se producía la despolarización de la membrana del músculo cardíaco hasta que esto se trasladaba en última instancia a un papel en el que podíamos leer el electrocardiograma. En esta segunda etapa vamos a tratar otros temas diferentes en los cuales vamos a desarrollar el ritmo sinusal y otros ritmos, la frecuencia cardíaca y cómo se determina el eje eléctrico del corazón y un poco también tratar de saber su utilidad. Cuando hablamos de ritmo sinusal, recordemos que el corazón se despolarizaba a partir del nódulo sinusal, que tenía determinado automatismo, y que a través de este nódulo sinusal, por diferentes fibras, despolarizábamos el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las ramas del haz de His, y en última instancia el ventrículo. Por ende, el ritmo sinusal va a estar definido en una de sus principales características, es que toda onda P de despolarización auricular va a estar precediendo a un complejo QRS. Si lo miramos en el electrocardiograma, toda onda P precede a un complejo QRS. Toda onda P precede a un complejo QRS. La segunda característica es que va a estar determinada por el sentido de despolarización de los vectores de la aurícula. Recordemos que la aurícula se despolariza la aurícula derecha primero con un vector vertical y después con un vector horizontal, pero que a la vez esto determina lo que se llama vector resultante, y que este vector resultante de despolarización auricular va a tener un polo positivo hacia la punta del corazón o cara inferior y un polo negativo hacia la base del corazón o miembro superior derecho. ¿Tá? Entonces, si uno analiza este vector resultante en una aurícula que se está despolarizando a partir del nódulo sinusal, que es lo que le da nombre al ritmo, van a ver que esa P de la despolarización auricular va a ser positiva en D2, en D3 y en ABF, y como va a mirar la cola del vector en ABR, va a ser negativa en ABR. Si no miramos en el electro, la P va a ser positiva en D2, va a ser positiva en D3 y va a ser positiva en ABF y va a ser negativa en ABR, que mira la cola de ese vector resultante. Segunda característica, y probablemente la más importante, que determina que un ritmo determinado sea sinusal. La tercera característica de este ritmo sinusal va a ser que el intervalo PR va a tener un tiempo que dura entre 0,12 y 0,20 milisegundos. Recordamos que el intervalo PR es el tiempo de retraso fisiológico que le genera el nódulo auriculoventricular a la despolarización del nódulo sinusal. Despolarizamos el nódulo sinusal, despolarizamos las aurículas, se produce el retraso y después pasa el estímulo a los ventrículos. Si el estímulo cardíaco va comandado por el nódulo sinusal y respeta los espacios de despolarización y los tiempos de despolarización, va a respetar también ese retraso del nodo AB, y siempre ese retraso va a estar entre 0,12 y 0,20. Si miramos en derivación 2 y contamos los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, 5 por 4, 20, va a estar entre 0,12 y 0,20 milisegundos. Tercer característica importante que definen el ritmo sinusal. La cuarta característica importante, pero variable a la vez, es que la frecuencia va a estar entre 60 y 90 latidos por minuto. Ese es el ritmo, es la frecuencia cardíaca que comanda el corazón y que genera el nódulo
sinusal. Un nódulo sinusal en una persona adulta, en general, la frecuencia cardíaca va entre 60 y 90. ¿Por qué digo que es variable? Porque en general hay sujetos deportistas que son muy vagotónicos y que por ahí la frecuencia cardíaca va a estar en un ritmo un poquito menor, o personas que están ante una situación de estrés con una descarga adrenérgica y van a tener una frecuencia cardíaca un poquito mayor a 90 y seguramente su ritmo va a seguir siendo sinusal. Lo mismo pasa con los pacientes pediátricos que manejan frecuencias quizás más elevadas y no pierden el ritmo sinusal. Entonces la frecuencia entre 60 y 90 es una característica del ritmo sinusal, pero que es variable dependiendo de otros escenarios que también son normales. Otra característica de esto es que los intervalos R son siempre constantes o deben ser constantes. También es una característica que puede ser variable porque vos podés tener un ritmo sinusal y en determinado momento tener un latido anticipado como una extrasístole que te varía en un escenario el intervalo RR, pero la mayoría de las veces son constantes. Y la última característica es que las ondas P en una misma derivación tienen las mismas características. La onda P en derivación 3 tiene siempre la misma característica en todos los latidos. ¿Está? A modo de resumen, entonces les decimos que en un ritmo sinusal siempre hay una onda P precediendo a un QRS, siempre la onda P es positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, siempre el intervalo PR va a estar entre 0,12 y 0,20, la frecuencia cardíaca va a estar entre 90 y 60 con las variantes que dejamos en claro recién. El intervalo RR debe ser constante, también con esas variantes, y la onda P va a tener siempre las mismas características en una misma derivación. Vamos a hacer un pequeño repaso de otros ritmos para que vean de lo que estamos hablando con el ritmo sinusal y a modo de hacerlo comparativo. Y en este caso nos vamos a referir al ritmo de la unión. El ritmo de la unión es un ritmo que va a estar generado en el nodo auriculoventricular o en el haz de His. Esto ocurre cuando el ritmo generado por el nódulo sinusal por algún motivo se perdió y toma el comando del marcapasos del corazón estas células que tienen capacidad de tener automatismo. Este ritmo es supraventricular porque el estímulo está generado por arriba de los ventrículos, pero no es sinusal porque no está generado en el nódulo sinusal. Si miramos un poquito las características de este ritmo, vamos a ver que al estar generado en un marcapaso inferior, la frecuencia cardíaca no va a ser entre 60 y 90, sino probablemente entre 40 y 60. Los vectores de despolarización auricular van a tener un sentido superior y no inferior, como tenía en la despolarización del nódulo auriculoventricular, y los ventrículos se van a despolarizar por el mismo lugar que se despolarizaba el ritmo sinusal. ¿Qué determina esto? Bueno, como dijimos, frecuencia cardíaca menor, vector resultante diferente va a ser que si yo lo miro desde derivación de 2, de 3 y ABF, la P va a ser negativa porque estoy mirando la cola del vector, y si lo miro desde ABR, la P va a ser positiva porque estoy mirando la cabeza del vector. Y los ventrículos, como se despolarizan normalmente, van a tener un QRS angosto. Si lo trasladamos al electro, de 2 y de 3 van a tener una P negativa, ABF va a tener una P negativa y ABR una P positiva. La frecuencia cardíaca va a estar en menos de 60 y el QRS va a ser un QRS todavía angosto. P negativa en D2, D3 y ABF, P positiva en ABR, frecuencia cardíaca baja y QRS angosto,
son las características que determinan un ritmo de la unión, generado en el nódulo auriculoventricular o en la rama única de las de His. Si seguimos con la explicación de la variabilidad de los ritmos, tenemos el ritmo idioventricular. Ya acá no se despolariza en el nódulo auriculoventricular porque se perdió, en el nódulo sinusal porque se perdió, no se despolariza en el nódulo auriculoventricular porque se perdió, se va a despolarizar en las fibras de His-Purkinje o en algún otro sitio que tenga automatismo a nivel ventricular. Ya el vector de despolarización auricular probablemente no se vea o queda camuflado por el QRS y va a tener un sentido retrógrado. Los ventrículos no van a tener el vector resultante normal, sino probablemente tengan un vector resultante dependiendo del lugar de donde se generen estímulos, por ende el tiempo de despolarización ventricular se va a prolongar. Imagínense que si tiene un foco aquí, primero va a despolarizar el ventrículo derecho y después va a despolarizar el ventrículo izquierdo con un vector resultante más prolongado. Y la frecuencia cardíaca, como son fibras que tienen un automatismo menor, va a ser mucho menor todavía. Si lo trasladamos al electro, vamos a ver frecuencias cardíacas lentas, QRS anchos y ausencia de onda P. A veces la onda P la van a ver metida en una deflexión del QRS, pero eso es muy difícil de identificar. Esto tampoco es un ritmo sinusal. No tiene onda P, la onda P no precede al QRS, los QRS son anchos y el ritmo es mucho menor. Siguiendo con esto de los ritmos y con un ejemplo más, vamos a ver el ritmo de fibrilación auricular. Acá lo que va a ocurrir es que hay múltiples focos de despolarización dentro de la aurícula que lo hacen de manera asincrónica. Por ende, no va a haber un vector resultante que genere una onda P uniforme. Y van a haber este tipo de ondas P o a veces ni siquiera ondas P distinguibles. Por ende, esa es una de las características de la fibrilación auricular y que hacen que este ritmo se caiga de la definición de ritmo sinusal. Como esos estímulos toman al nódulo auriculoventricular, a veces en un periodo de despolarización, de potencial despolarización, a veces en un periodo de refractariedad en el que no pueda ser despolarizado, y ese tiempo va a ser variable porque hay periodos de refractariedad relativa y absoluta, entonces van a encontrar al nódulo auriculoventricular en periodos donde lo pueden despolarizar y periodos donde no lo pueden despolarizar. Eso es lo que va a condicionar que el ritmo de despolarización ventricular sea variable y no sea uniforme. A veces el intervalo de RR va a tener una distancia y a veces va a tener otra distancia. Ya en los ventrículos la despolarización pasa a ser normal, por eso van a ver que en la fibrilación auricular los QRS son angostos y todos son iguales. Entonces, ritmo variable, ausencia de onda P y frecuencia cardíaca alta con QRS angostos son los que definen la fibrilación auricular. Ahora vamos a determinar la frecuencia cardíaca. Lo primero que hay que hacer con la frecuencia cardíaca para elegir cómo uno la va a medir es determinar si el ritmo es regular o irregular. Una vez que uno determina que el ritmo es regular, en este caso el ritmo es regular, fíjense que todos los QRS están a una distancia similar uno del otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar como referencia los cuadrados grandes. Si uno elige los cuadrados grandes como referencia y sabe que existen 300 cuadrados grandes
en un minuto, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de cuadrados grandes que hay entre latido y latido. En este caso va a haber 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados grandes. Si tomamos el número de referencia de 300 y lo dividimos 5 cuadrados grandes, el resultado que nos va a dar es de 60 latidos por minuto. Otra forma de determinar el ritmo, la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular es tomar como referencia los cuadrados chiquitos. Y uno va a saber que hay 1500 cuadrados chiquitos en un minuto. Entonces, si tomamos un latido y decimos que hay 5, 10, 15, 20, 22 en este segmento cuadrados chiquitos, lo que vamos a hacer es 1500 dividido 22 y el resultado aproximado es de 68 latidos por minuto. Una tercera forma sencilla de determinar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular es tomar como base los cuadrados grandes también, y nosotros sabemos que si tomamos de base el primer cuadrado grande y el latido se encuentra en el segundo cuadrado grande, el segundo latido, la frecuencia va a ser de 300. Si el latido se encuentra a esta distancia, va a ser de 150. Si está a esta distancia, va a ser de 100. Si se encuentra a esta distancia, va a ser de 75. Si lo encontramos acá, va a ser de 60. En este lugar, de 50. En este lugar, de 42. Y en este lugar, de 38. Tomando de vuelta como base el electrocardiograma que teníamos, el primer latido se encuentra acá es 300, 150, 100, 75 y 60. Vamos a ver que esta va a estar un poquito por debajo de 75, pero no va a ser de 60, por ende va a estar más o menos en 68 latidos por minuto. Siempre estas formas de tomar la frecuencia cardíaca son aproximadas. Entonces, para repasar, tomamos como base el primer latido y contamos 300, 150, 100, 75 y sabemos que ahí va a estar el latido, o sea que va a estar entre 65 y 60. En el caso de medir la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular, uno no puede basarse en los ejemplos anteriores porque la distancia entre cada latido va a ser diferente. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar como referencia los cuadrados grandes y sabiendo que entre 5 cuadrados grandes hay un segundo, puede determinar que en 6 segundos va a haber 30 cuadrados grandes. Cuando uno sabe que en 6 segundos va a haber 30 cuadrados grandes, cuenta los latidos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 latidos y multiplica el 9 por 10 y va a sacar la cantidad de latidos que hay en un minuto. O sea, 60 segundos. Cuando uno hace 9 por 10, determina que en un ritmo irregular de estas características va a haber 90 latidos por minuto. Repasamos. Tomamos como base los cuadrados grandes, determinamos la cantidad de latidos que hay en 6 segundos, o sea, 30 cuadrados grandes, y esos 6 segundos se los multiplica por 10 y vamos a determinar los que hay en un minuto. O sea, si en 30 cuadrados grandes hay 9 latidos, 9 por 10 es 90. La frecuencia cardíaca de esa persona van a ser 90 latidos por minuto. Bueno, ahora vamos a hablar de eje eléctrico. La primera disquisición sencilla que queremos hacer es diferenciar un poquito el eje anatómico del eje eléctrico. El eje anatómico, nosotros conocemos al corazón como una especie de prisma truncado ubicado en la cavidad torácica que está dirigido de arriba hacia abajo y un poco de derecha a izquierda, con lo cual tenemos una especie de eje que va en esa dirección. El eje eléctrico es la despolarización, es la dirección promedio donde se dirige el proceso de despolarización de las células cardíacas. En líneas generales, el eje eléctrico también tiene una disposición de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero hay infinidad de casos en los que, por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha o en un paciente con hipertrofia ventricular derecha, donde el eje eléctrico adopta otra disposición más desviado hacia la derecha y el eje anatómico sigue siendo el mismo. Entonces la primera disquisición es diferenciar eje eléctrico de eje anatómico.